todo. Un poco de todo, sí. Vamos a hacer una vuelta al mundo en 20 minutos. Vamos a intentarlo. Así que tenemos sí, una conexión con la invitada del día de hoy, que es la doctora María Victoria Álvarez. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, docente, investigadora de importante trayectoria y dirige en la Universidad Nacional de Rosario el grupo de estudios sobre la Unión Europea. Ya la hemos tenido como interlocutora este año en la columna semanal y hoy la hemos vuelto a convocar, por eso le agradecemos mucho esta gestión, esta generosidad que tiene con nosotros, y la hemos vuelto a convocar, decía, por las elecciones que hubo regionales en Alemania, que si bien, bueno, fueron solamente en dos estados, dos estados federales de Alemania, como son Sajonia y Turingia, bueno, causaron un gran debate internacional porque se vislumbró un avance muy importante de las fuerzas políticas de ultraderecha en Alemania, con toda la simbología y la carga histórica que esto tiene. Con lo cual nos parece importante trabajar este tema y por eso la saludamos. Hola María Victoria, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchas gracias de nuevo por conectarte con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, vamos entonces al tema de hoy. ¿Qué novedad nos trae esta elección regional en Alemania y por qué generó tanto impacto a nivel internacional? Bueno, generó mucho impacto y sobre todo está siendo un terremoto político dentro de Alemania porque por primera vez un Estado federado alemán elige, digamos, como primera fuerza a la extrema derecha. Este es un resultado que no se daba desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estamos frente a un hito histórico, un hito lamentable, digamos, histórico, así que esto ha generado todo tipo de repercusiones, como bien vos decís, tanto en Alemania como en el mundo, ¿no? Y esto puede verse también o leerse con lo que fueron las últimas elecciones parlamentarias de la Unión Europea. ¿Ves que hay una continuidad en este crecimiento de fuerzas de ultraderecha? Sí, pero esto viene de un poco antes, digamos. La Alternativa para Alemania, que es el partido justamente de extrema derecha que ha ganado en estos dos estados federados, en realidad desde su creación en 2013 fue ganando popularidad, sobre todo en estos estados del este de Alemania, ¿no? Recordemos que Alemania hasta 1991 estuvo dividido en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Bueno, estos estados del este de Alemania vienen viendo, digamos, el crecimiento en cuanto a caudal de votos de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, ya Alternativa para Alemania tuvo buenos resultados tanto a nivel regional como en las elecciones del Parlamento Europeo, en las tres elecciones del Parlamento Europeo en que se presentaron, 2014, luego 2019 y 2024, ¿no? Entonces, realmente no es digamos, no son unos improvisados que recién aparecen en la escena política alemana, sino que tienen ya cierta trayectoria y como vos bien decís, en estas elecciones, las últimas al Parlamento Europeo ahora en junio de este año, llegaron a ser la segunda fuerza a nivel nacional, es decir, la primera fuerza fue la centro-derecha, que uno conoce por la CDU, por ser el partido de la ex canciller Angela Merkel, segunda Alternativa para Alemania, y recién en tercer lugar los socialdemócratas que están liderando el gobierno. Así que sí, ese fue ya digamos, un resultado muy llamativo. Y si tuvieras que definir o describir qué ideología, qué propuestas trae esta fuerza de ultraderecha alemana, para poder entender, ¿no?, de qué trata, porque uno obviamente tiene la imagen de lo que fue el régimen nazi, de todo el totalitarismo alemán, pero bueno, suponemos que puede haber algún tipo de interpretación más actualizada, o qué es lo que plantean. En realidad nació como un partido en 2013, como un partido euroescéptico. Querían volver al marco alemán, tenían esta idea digamos, sobre todo surgió por la crisis del euro y estaba enfocada más que nada en esta agenda económica digamos, volver
al marco alemán, como digo, irse del euro, etcétera. Pero poco a poco esa agenda quedó absolutamente de lado y por cambios que hubo en el liderazgo del partido se fue, dirigiendo hacia la agenda típica de la extrema derecha, sobre todo con la crisis de refugiados del 2015, no sé si recuerdan, en Europa. Bueno, claramente Alternativa para Alemania empieza a ver ahí un nicho y comienza toda esta retórica, sobre todo xenófoba, racista, anti-inmigración, inclusive anti-islam en algunos periodos, y claramente tiene algunos líderes, como el que justamente ganó en Turingia, con un pasado neonazi, claro, o sea, hay registros de fotografías, digamos, de Björn Höcke, este líder en el este alemán que aparece en manifestaciones neonazis y de hecho ha ido a juicio por expresiones que se utilizaban durante la época nazi. Esto genera mucha preocupación porque claramente hay, ya deja de ser un movimiento que siempre hubo en Alemania, siempre hubo movimientos minoritarios neonazis, pero ya el caudal de votos que está obteniendo Alternativa para Alemania implica que se está de alguna manera, relativizando lo que significó el régimen nazi, ¿no? Realmente en este sentido sí es muy preocupante. Y ahí podemos interpretar que hay una debilidad de las otras fuerzas políticas, ya sea de centro derecha o socialdemócratas o liberales en general, en poder construir una potencia política diferente, ¿no? Seguramente porque por algo también crece esta fuerza. Sí, totalmente. Son muchos los factores que explican esto, pero como vos bien decís, también hay mucha responsabilidad de la coalición de gobierno que... no sé si saben, pero bueno, se llama coalición semáforo por los colores de los tres partidos que componen esta coalición. Los rojos, o sea, el color rojo son los socialdemócratas, los amarillos los liberales y el color verde el Partido Verde. Y hay realmente esta coalición liderada por Olaf Scholz está teniendo muchos problemas en todos los ámbitos, digamos. No todo el mundo está de acuerdo con el apoyo que Alemania le está brindando a Ucrania. En este sentido, el este de Alemania es bastante más prorruso que el resto de Alemania, ¿no? Acá ya tenemos una cuestión donde muchos ciudadanos ya no están de acuerdo con ese envío de armas a Ucrania. Hay muchos problemas en términos económicos. Alemania está entrando en una recesión, hay inflación, por supuesto, una inflación que no se compara con los parámetros argentinos, pero para ellos es una preocupación muy grande. El este de Alemania además tiene problemas de desempleo, de bajos salarios, hay cuestiones también energéticas y de la transición energética que también genera polémica. Es decir, el gobierno de Scholz está haciendo, hay muchas disputas dentro de la propia coalición, esto también genera cierto malestar entre los ciudadanos, con lo cual, sí, como vos bien decís, hay muchas cuestiones que también son responsabilidad del propio gobierno tripartito, ¿no? Y decías recién la cuestión de Ucrania y Rusia. En este sentido, la ultraderecha alemana ¿plantea algo distinto o mantiene también ese apoyo a Ucrania? No. La extrema derecha, igual que la izquierda radical, fíjate qué paradoja, que también cosechó, un resultado electoral muy bueno, ambos están en contra de la ayuda militar que le está dando a Ucrania con una clara postura prorrusa. Así que en ese sentido, hay muchos ciudadanos que están votando también Alternativa para Alemania por esta cuestión de la guerra en Ucrania, ¿no? Qué importante esto, porque ya se lleva más de 2 años, ¿no? El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. 2 años y medio. 2 años y medio, sí. Rusia invadió el 24 de febrero del 2022. Y ahora con Ucrania también extendiendo la frontera de la guerra porque ha contraatacado en territorio ruso.
y no hay vistas tampoco de negociaciones ni de ningún tipo de diálogo. Nada. Con lo cual Europa está ahí como en el medio, ¿no?, de este conflicto y sí, por ahora mantiene este apoyo inquebrantable a Ucrania, pero ¿a qué costo, realmente? Claro, porque se empieza a ver fisuras a nivel interno. Entonces ahí ya para los partidos, pienso, ¿no? Para un partido como el de Scholz, empezar a ver que está perdiendo apoyo a nivel interno, pensando en que ya el año que viene hay elecciones, generales, ¿no? El 28 de septiembre del 2025 ya están fijadas las elecciones generales en Alemania, con lo cual ya se entra de lleno en un año electoral de campaña y habrá que ver hasta qué punto pueden sostener entonces este apoyo a Ucrania, que para Ucrania es absolutamente vital, porque si no, ahí sí que Ucrania no tiene manera de frenar el avance ruso, así que muy complicado, sí, un panorama muy, muy complejo. Bueno, María Victoria, y recién mencionabas que en un año prácticamente hay elecciones en Alemania. Aprovecho para preguntarte qué otro, o cómo sigue la política europea en general, qué otras instancias nos van a convocar a prestarle atención a lo que pasa en Europa. Bueno, ahora se está formando la Comisión Europea para que entre una nueva Comisión Europea en funcionamiento en noviembre de este año. Ya fueron las elecciones al Parlamento Europeo, entonces ahora son las negociaciones para conformar la comisión. Ya se sabe que vuelve a ser presidenta Ursula von der Leyen, esto ya es un hecho, pero faltan el resto de los comisarios. Tenemos que ver qué pasa en Francia. Francia ha quedado en un limbo político donde, bueno, sigue gobernando Macron, pero hay que ver quién pasa a ser el primer ministro de Macron, así que ahí hay otra gran incógnita. Y bueno, esos son principalmente las grandes cuestiones políticas actualmente en Europa, y sobre todo el tema de Alemania, porque fíjate que el 22 de septiembre hay elecciones regionales en Brandeburgo, donde también las encuestas le están dando a Alternativa por Alemania muy buenas perspectivas, así que bueno, un panorama, sí, hay que seguir prestándole atención, claramente. Bueno, María Victoria, la verdad, muchas gracias, muy completo todo. Tenemos entonces a la vuelta de la esquina las elecciones en Brandeburgo y la continuidad de la política en la Unión Europea. Así que probablemente te volvamos a convocar en otro momento. Te agradecemos mucho y a disposición. Ningún problema. Bueno, igualmente un placer. Gracias a todos. Gracias, que tengas buen día. Buen día. Bueno, estaba esperando la cortina ahí que tanto me gusta. ¿Te gusta Los Redondos? Los Redondos. Acá tenemos un diálogo con el operador, el corcho. Bueno, ahí pasaba María Victoria Álvarez, nuestra especialista de la Universidad Nacional de Rosario en política europea. Un panorama muy completo de lo que está pasando en Alemania y en Europa en general, con este crecimiento ya indiscutible de las fuerzas neonazis directamente, en Alemania por lo menos, y en Europa en general, con esta situación tan compleja, ¿no?, que es resolver el conflicto en Ucrania. Como bien decía ella, que los dos extremos, tanto los de derecha como los de izquierda, plantean un posicionamiento más cercano al de Rusia y que pretenden debilitar el apoyo a Ucrania, que viene tan consolidado, sobre todo a partir del mandato de la OTAN y de Estados Unidos, que es en definitiva el que sostiene esta guerra con sus aliados europeos. Así que bueno, habrá que prestar atención a lo que viene pasando allí. Y vamos a hacer un breve panorama, ya que tenemos unos minutos más, por otras cuestiones regionales, podemos decir. Por un lado, bueno, ustedes en la primera hora del programa hablaban un poquito de México. Bueno, está cerrándose el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El 1 de octubre asume la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, o sea que le queda menos de un mes al primer presidente de izquierda, ¿no?, en tantos años en México. Con la continuidad de Morena. Pero bueno, lo más importante del día de hoy es que ya se aprobó en general en Cámara de Diputados la reforma judicial,
esta que está trayendo tanta polémica a nivel internacional. Hace minutos, hace menos de una hora o apenas, fue votada con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones en diputados. Entonces fue aprobada en general la reforma judicial, falta la votación en particular. Pero bueno, ya con mayoría calificada, lo que permite avanzar con esta reforma, que implica ni más ni menos que elegir a más de 1.500 funcionarios judiciales por el voto popular, incluyendo lo más importante, que es la Suprema Corte de Justicia de México. La verdad que, como venimos diciendo en cada columna semanal, sería una reforma histórica, por lo menos en un país ya muy importante de Occidente como es México. Hay que ver cómo se desenvuelve esto. Sigue habiendo presión internacional, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, aliados comerciales principales de México, para que esta reforma no avance, pero ahí va Morena convencido del tema, y incluso con el apoyo de Claudia Sheinbaum, que bueno, era una especulación que iba a ser, ¿no?, la nueva presidenta, pero por ahora mantiene su apoyo y sus diputados han avanzado sin fisuras. Con lo cual, veremos qué pasa para nosotros que tanto nos interesa la política judicial con esta situación. También tenemos un breve repaso por Venezuela. Saben que Estados Unidos le confiscó el avión presidencial a Nicolás Maduro, se lo birló, como se podría decir, que estaba detenido en República Dominicana este avión. Bueno, Estados Unidos, haciendo uso de su extraterritorialidad de la ley. Ustedes saben que Estados Unidos considera que su ley se aplica en todo el mundo, no solamente en su país. Y bueno, con esto de las sanciones internacionales que aplica sobre Venezuela, logró derivar el avión que estaba detenido en República Dominicana hacia Miami, hacia Florida, con lo cual se ha hecho, bueno, un nuevo acto de provocación, ¿no? Porque se le exige mucho a... ¿Eso responde a un embargo o qué? ¿O es una cuestión más de fuerza, como diciendo yo soy el más picante? Es esto último. Me llevo el avión. Es esto último porque no hay orden judicial, no hay ningún tipo de legalidad. Con la Argentina en su momento pasaba, no sé si se acuerdan del caso de la fragata, Libertad, que no la querían mover de la costa, digamos, porque corría riesgo de embargo, digamos. Esto corresponde a los fondos buitre y demás. No sé si viene con lo mismo, pero preguntaba porque digo, bueno, es una provocación en definitiva. En realidad Estados Unidos tiene esta, como decía recién, ¿no?, la extraterritorialidad de la ley. Ellos aplican su ley en todo el mundo, o por lo menos donde los dejan, y en función de eso, con las sanciones que impuso sobre Venezuela, ellos consideran que el gobierno de Venezuela compró ilegalmente este avión, que tendría un costo de $13 millones. Entonces, claro, como ellos consideran que fue comprado de manera ilegal, violando las sanciones que ellos mismos habían impuesto, bueno, se autoarrogan el derecho de confiscarlo, bueno, de prácticamente secuestrarlo, digamos. Bueno, así que una nueva provocación. Digo esto porque se le exige mucho desde ámbitos políticos internacionales al chavismo o a Maduro en general, al gobierno venezolano, en materia de transparencia, en materia de sistema republicano, y enfrente se le posicionan sanciones unilaterales, confiscaciones. Recordemos que también le confiscaron el oro de Londres, que tenían en el Banco de Londres, le han confiscado también la empresa petrolera en Estados Unidos, con lo cual, bueno, hay una doble vara bastante importante en este sentido. Un ensañamiento casi. Un ensañamiento. Pero también traía otro datito para también relativizar un poco esta cuestión. Venezuela se ha convertido estos últimos meses en el quinto exportador de petróleo a Estados Unidos. Fíjense también, ¿no? La complejidad de la relación venezolana-estadounidense. Hoy Venezuela es el quinto proveedor internacional de crudo al país, a la potencia norteamericana. Con lo cual, bueno, acá también vemos, ¿no?, este doble juego que se está produciendo, pero poco a poco Venezuela está recuperando su lugar como, bueno, en su industria petrolera, que tan afectada se había visto en la última década. Bueno, poquito a poquito está recuperando este mercado estadounidense, con lo cual suponemos que también siempre hay alguna línea de negociación entre estos dos gobiernos. También, bueno, está la orden de captura que se emitió contra el ex candidato presidencial, opositor González Urrutia. Hay que ver cómo se produce eso. Y también otra situación que vale la pena mencionar,
que también generó, bueno, muchas horas de radio y televisión, la cuestión de la Navidad, ¿no? Esto que dijo Maduro el otro día, de que adelantaba la Navidad. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Es verdad? ¿Es así o es una simulación? No, lo escuché el video y está, mira, no traje el audio, pero está el video de Nicolás Maduro hablando del adelanto de la Navidad. Lo que hay que decir es que esto se refiere, obviamente, no al adelanto en sí de la Navidad, sino que es una cuestión de temporada comercial y festiva previa a la Navidad. ¿A qué se refiere esto? En Venezuela, desde el 1 de noviembre, se habilita que los comercios, las comunas, las municipalidades, etcétera, empiece a adornar las calles con luces. Bueno, es como la costumbre iniciarlo el 1 de noviembre, o sea, un mes y medio antes de la Navidad, con promociones y demás. Bueno, lo que hace en este caso el gobierno es adelantar esa situación un mes antes. O sea, los venezolanos se siguen sentando el 24 de diciembre a festejar la Navidad. La Navidad es... No inventen cosas nuevas, digamos. Tiene esa fecha. A lo que se refiere es la temporada comercial, festiva. Ahí se entiende. Se mueve el consumo interno. Claro. Y un poco para mostrar esta cara. Estaría bueno que se haga así. Y está bueno, sí. Sí, bueno, qué sé yo, cada uno tiene su cultura. Acá tenemos la noche de las peatonales. No deja de ser una cuestión medio risueña, pero que, bueno, que todo es aprovechado para generar algún tipo de humillación, ¿no? A lo que es el chavismo en Venezuela. Y el tema del resultado electoral quedó en el mismo lugar, no hubo... Bueno, el resultado electoral lo ratificó el Tribunal Supremo de Justicia, quedó ahí, está pendiente de publicación todavía, y lo ha reconocido la propia CNE, la Comisión Electoral, está pendiente de publicación los resultados desglosados. Se supone que lo van a hacer en los próximos días. Pero bueno, ahí transcurre esto. Lo principal sería si se da o no la detención de Urrutia, porque ahí sí ya habría una situación, ¿no?, de impacto político. Después la relación con Brasil y Colombia, que eran un poco los que seguían pidiendo las actas. Hace una semana Lula dio una entrevista radial diciendo que no reconocía ni al oficialismo ni a la oposición. Bueno, hay que ver cómo se desenvuelve eso. En definitiva, yo creo que Venezuela está ganando tiempo a la espera de lo que pase en Estados Unidos entre Trump y Kamala Harris. Y bueno, aquel tiempo termine así como fue en el 2018 cuando le impusieron a Guaidó como presidente autoproclamado. Bueno, el tiempo también consolidó la posición de Maduro. Bueno, la apuesta será parecida. Así que ahí va esa situación. Y lo último, que también, bueno, hay varias cosas más para conversar. Muy breve, al final Elon Musk está acatando la orden judicial del Tribunal Supremo de Brasil. Está retirando a X de las plataformas brasileras, reconociendo, ¿no?, finalmente la autoridad judicial brasileña. Así que hay que ver ahí también si se abre algún camino de negociación. Pero bueno, tuvo que retroceder un poquito Elon Musk. Una derrota para Elon Musk. Porque la verdad la comunidad brasilera es muy importante. Y que va a migrar hacia otras plataformas, no es que dejan de usar internet. Es de los países más poblados del mundo, una alta potencia económica. Sí, una comunidad activa en Twitter. También, sí, exacto. Así que sería una gran pérdida para Elon Musk, tendrá que negociar. Tendrá que negociar, evidentemente, y bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve esto. Recuerden que la situación surge a partir de cuentas fake o cuentas en general que daban caldo de cultivo a lo que fue el golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado, contra Lula hace 2 años, apenas asumió. Recuerdan que una toma de ahí en Brasilia, de los palacios de gobierno. Bueno, esa situación derivó en esta investigación judicial que él exige a Twitter, o a X en realidad, una suspensión de determinadas cuentas, bloqueos a mensajes pro golpe y demás, que Elon Musk se venía resistiendo a acatar. Bueno, por eso se le dio el bloqueo, bueno, y por otra serie de irregularidades. Bueno, finalmente lo empieza a acatar, hay que ver cómo sigue la cuestión. Lo último que quería mencionar, otro tema que también habíamos conversado, el conflicto laboral que hay en la Cancillería Argentina. Finalmente el juez federal Martín Cormick habilitó, o sea, aceptó por lo menos dar cauce judicial a un amparo presentado por 2 gremios contra el impuesto a las ganancias en representación del personal diplomático y de todos los trabajadores administrativos de Cancillería. Este amparo lo presenta ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y APSEM, que es la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación. Bueno, este conflicto con la canciller Diana Mondino y con el gobierno de Milei en general, entonces va a seguir dando batalla en el ámbito judicial. Hay que ver cómo sigue. Recuerden también que esto implica que este personal de la Cancillería Argentina tiene un retiro diario de horas de trabajo. Con lo cual, bueno, esta situación anómala
que se da en la Cancillería Argentina continúa ahora con un avance para los trabajadores y diplomáticos en la justicia. Bueno, esto sería un poco el repaso en general. También estuvo la protesta de ciudadanos israelíes, ¿no? ¿Lo vieron? Contra el gobierno de Netanyahu. Pidiendo el cese el fuego, digamos, un poco el cese el fuego, sí, en contra de... Sí, lo que reclaman es una negociación, dicen, bueno, basta de esta lucha sin cuartel, sentate a negociar porque estás masacrando a los rehenes, estás forzando la muerte de muchos de ellos, la última fue la aparición, ¿no?, de 6 rehenes muertos. Bueno, pero sigue no solamente sin negociar el gobierno israelí, sino avanzando, ahora con gran fuerza en Cisjordania, en otra parte de Palestina, con lo cual, bueno, lamentablemente el pueblo palestino sigue sufriendo esta avanzada. Marcelo Maisonave, con una completísima columna internacionales, un poco de Alemania, un poco de Brasil, un poco de México, un poco de Venezuela también, Israel, bueno, un montón. Marce, muchas gracias. Bueno, gracias y hasta la próxima. La próxima China. Bueno, nos vamos hasta